En Villa del Alba, las madrugadas de otoño huelen a tierra mojada y romero quemado. Dona Cleia lo sabía bien. A las 6 en punto, sin alarma, se levantaba, se ponía sus pantuflas de lana y caminaba hasta la cocina, donde el café goteaba lento, como si también respetara el silencio de los ancianos. Pero aquel día, el 12 de octubre, el silencio se quebró, no con ruido, sino con un hallazgo, mientras limpiaba el armario del pasillo, ese que no tocaba desde la muerte de su marido. Hacía ya 14 años. Un cajón se deslizó más de lo debido. Detrás, entre el polvo y una caja de clavos oxidados, había un sobre amarillento, doblado en 3, sellado con cera rota. Su nombre estaba escrito con una caligrafía que reconoció al instante, la de su hija, Luciana. Le temblaron las manos. No abrió el sobre, no aún. Lo guardó en el bolsillo del delantal, como si esconderlo la protegiera del contenido. Pero durante todo el día, el sobre pesó más que el azúcar, más que el pan, más que su propio corazón. Nadie en Villa del Alba sabía que Cleia había tenido una hija, ni siquiera João Ferreira, que a veces compartía banco con ella en la plaza. Todos creían que era viuda sin descendencia, una mujer de costumbres, de gestos medidos, de sonrisas que nunca llegaban a los ojos. Pero Luciana existió, y se fue. Había sido en 2007, una discusión fea, frente a la cama del hospital donde el marido de Cleia agonizaba. «Tú solo piensas en lo que tú sufriste», le había gritado Luciana. «¿Y yo? ¿Quién cuidó de mí cuando tú solo veías a papá?» Cleia no respondió, solo dijo, «Vete entonces», y Luciana se fue, sin regresar, sin llamar, sin siquiera saber que su padre murió 3 días después, sosteniendo una foto de las dos en la fiesta de los 15 de ella. Desde entonces, Cleia guardó el rencor como una reliquia sagrada. Lo alimentó con rutinas, la casa impecable, la iglesia los domingos, el té de manzanilla a la misma hora, cualquier grieta en esa fachada, y todo se derrumbaría. Pero ahora, esa carta, al anochecer, sentada en su mecedora, con la luz tenue de la lámpara de pie, Cleia tomó el sobre, lo acarició como si fuera piel viva. Luego, con una tijera antigua de mango de nácar, cortó el borde con cuidado. Dentro, solo una hoja y unas pocas líneas, mamá. Si alguna vez lees esto, es porque no tuve valor para entregártelo en persona. Perdóname por irme, pero también perdóname por quererte tanto, incluso cuando me hiciste sentir invisible. Estoy en São Paulo. Tengo una hija. Se llama Clara. Tiene tus ojos. Espero que algún día puedas mirarme sin ver solo tu dolor. Luciana Cleia no lloró, no gritó, solo dejó caer la carta al suelo, como si quemara. Al día siguiente, fue a la panadería como siempre. Saludó a María das Dores con su «buenos días» habitual y hasta compró el mismo pan de centeno de siempre. Pero algo había cambiado. En sus ojos ya no había firmeza, sino una pregunta. ¿Y si fui yo quien se fue primero? Esa tarde, seu Anselmo la vio en la plaza, mirando la higuera sin verla. Se sentó a su lado, sin hablar. Al rato, le dijo, «A veces, el árbol más fuerte es el que aprende a doblarse sin romperse». Cleia no respondió, pero guardó esas palabras como un secreto. Y mientras tanto, en la otra punta del pueblo, João Ferreira encontró, clavada en su cerca, una nota escrita a mano. «Si alguien sabe arreglar sillas de madera, que pase por la casa 23. Urgente». No firmaba nadie, solo un garabato de niño al final. João no lo sabía aún, pero esa nota cambiaría su rutina, y poco a poco, su alma, mientras, en su taller, María das Dores cosía un botón suelto en una chaqueta ajena, sin imaginar que, en pocos días, esa misma prenda llevaría una foto cosida junto al corazón, y así, en Villa del Alba, donde el tiempo parece detenido, 4 vidas comenzaban a moverse, no por milagro, sino por una carta, una nota, un botón, y el primer paso de un perdón que aún no se atrevía a nombrarse. Nadie lo notó, pero algo en el aire había cambiado, como si el río Clara, por primera vez en años, hubiera susurrado un nombre olvidado. João Ferreira no tenía costumbre de visitar casas ajenas. Desde que Elisa se fue, su mundo se había reducido a 3 espacios, su taller, la plaza y la iglesia vacía los domingos por la mañana. Hablaba con las herramientas más que con las personas. Ellas no le exigían respuestas, pero aquella nota clavada en su cerca lo había inquietado. No por la petición, arreglar sillas era lo que mejor sabía hacer, sino por el garabato al final.
una figura torpe de un niño con alas. Algo en ese trazo infantil le recordó a su sobrino, que murió de neumonía a los 6 años, hace más de 50 años. Nunca volvió a ver un dibujo sin sentir un hueco en el pecho. Al día siguiente, con su maletín de madera al hombro, caminó hasta la casa 23. Era una de esas construcciones antiguas del barrio alto, con rejas oxidadas y una puerta azul descascarada. Nadie respondió al timbre, solo un ladrido distante, pero la puerta estaba entornada. «¿Hola?», preguntó, con voz ronca de poco uso. Silencio. Adentro, el olor a humedad y lavanda vieja. En el centro de la sala, una silla de madera con una pata rota. Junto a ella, un cuaderno escolar abierto en una página donde se leía: «Mi abuelo era carpintero. Decía que las cosas rotas pueden volver a sostener si se las trata con respeto». Juan frunció el ceño. Ese no era el estilo de ningún niño de ahora. Al rato, una mujer entró por la cocina, secándose las manos en un delantal. Era joven, quizás 30 y pico, con ojeras profundas y una mirada que parecía haber visto demasiado. «Perdón por no firmar la nota», dijo. «Mi hijo, Tiago, la escribió, su abuelo, mi padre, murió hace 2 semanas. Esta era su silla. Tiago dice que si no la arreglamos, el abuelo no podrá sentarse cuando venga de visita». Juan no supo qué decir. En otro tiempo, habría respondido con una frase práctica: «Los muertos no usan sillas». Pero hoy, algo lo detuvo. Tal vez fue la forma en que la mujer miraba a su hijo, que asomó la cabeza por el pasillo con los mismos ojos que Elisa tenía en la foto de bodas. «Está bien», murmuró. «La arreglaré». Se quedó 3 horas. No solo pegó la pata, lijó los bordes, untó cera de abeja, ajustó los clavos. Mientras trabajaba, Tiago lo observaba en silencio desde el sofá, dibujando en su cuaderno. Al final, le entregó otro dibujo: un hombre mayor, con bigote y gafas, sosteniendo una silla como si fuera un trono. «Ese eres tú», dijo el niño. «El abuelo nuevo». Juan sintió un nudo en la garganta. No corrigió al niño, solo guardó el dibujo en el bolsillo interior de su chaqueta. Al salir, vio a dona Cleia cruzando la calle. Caminaba más lento de lo habitual, como si llevara un peso invisible. Se encontraron en la esquina. Ella asintió con la cabeza. Él hizo lo mismo. Ninguno habló, pero por primera vez en años, Juan notó que alguien más también parecía estar cargando un silencio demasiado grande. Más tarde, en su taller, mientras ordenaba sus herramientas, encontró el dibujo de Tiago. Detrás, el niño había escrito, con letras torcidas: «Gracias por no decir que los abuelos se van para siempre». Esa noche, Juan no apagó la luz del taller. Se sentó en su banco, mirando las estrellas, y por primera vez desde la muerte de Elisa, no pensó en lo que había perdido, sino en lo que aún podía dar. Mientras tanto, en la casa 23, la madre de Tiago abrió un cajón olvidado del armario de su padre. Entre facturas y cartas antiguas, halló una foto en blanco y negro, un joven carpintero sonriendo junto a un niño, en el dorso. Una frase escrita con tinta desvaída: «Para cuando el mundo se rompa, recuerda que las manos pueden sanar». Ella no sabía quién era aquel hombre, pero algo le decía que, en Villa del Alba, las historias rotas tenían una forma de encontrarse, pieza por pieza. Y en la plaza, bajo la higuera, seu Anselmo regaba una maceta nueva. Le había dicho a María das Dores esa mañana: «Planté romero. Dicen que crece donde hay memoria». Ella no entendió del todo, pero asintió, porque en ese pueblo hasta las plantas sabían escuchar. María das Dores nunca se quejó de su soledad. La había convertido en costumbre, como el hilo en su dedo índice o el ruido suave de la máquina de coser al atardecer. Cosía para medio pueblo, botones, dobladillos, agujeros en pantalones de nietos traviesos. La gente decía: «Doña María arregla lo que se rompe», pero nadie le pidió nunca arreglar su propio corazón. Todo cambió la mañana en que Juan Ferreira entró a su taller con una chaqueta vieja y una petición extraña. «Quisiera coser algo. Aquí», dijo, señalando el lado izquierdo del pecho. «Algo pequeño, que no se note». María no preguntó qué, solo asintió, pero cuando él sacó una foto en blanco y negro, una mujer sonriendo con los ojos entrecerrados por el sol, supo que no era un simple encargo, era un acto de fe. «Es Elisa», murmuró Juan, como si el nombre aún le quemara al salir. María tomó la foto, la envolvió en tela fina de algodón y la cosió con puntadas invisibles, como si estuviera cerrando una herida. Mientras trabajaba, le contó, sin mirarlo:
Mi madre decía que lo que se guarda junto al corazón nunca se pierde del todo. Joao no respondió, pero cuando se fue, caminó más erguido. Esa misma tarde, María recibió una visita inesperada. La joven de la casa 23 se llamaba Rafaela. Traía el delantal de su padre, el que usaba para arreglar relojes. Estaba manchado, deshilachado y vacío. «Quiero arreglarlo», dijo. «Pero no sé cómo. No es solo la tela. Es que siento que si lo arreglo, acepto que ya no lo usará. Y no estoy lista». María la miró. Vio en sus ojos lo que nunca había visto en un espejo. Una versión más joven de sí misma, agarrándose a lo que ya no estaba para no enfrentar lo que aún podía ser. «Siéntate», dijo suavemente. Durante horas, las dos mujeres cosieron en silencio. María enseñó a Rafaela a remendar sin apretar demasiado el hilo. «El tejido necesita respirar», le explicó, «así como el duelo». Al final, el delantal estaba entero, pero Rafaela no se lo llevó. Lo dejó colgado en el perchero del taller. «Quédese con él», dijo, «por si Tiago viene a visitarlo. Quiero que esté aquí, donde todavía tiene sentido». Esa noche, María no encendió la lámpara. Se sentó en la oscuridad, mirando el delantal colgado como un fantasma suave, y por primera vez se preguntó, ¿a quién he estado cosiendo para? Si no para mí. Al día siguiente, fue a ver a dona Cleia. Llevaba una caja de té de hierbas y una excusa simple. «Vine a ver si necesitas que te cosan algo». Pero en realidad, quería ver si los ojos de Cleia seguían tan cerrados como la última vez. La encontró en el jardín trasero, plantando albahaca. Tenía las manos sucias, el pelo suelto. Nada que ver con la mujer impecable de siempre. «¿Te sientes mal?», preguntó María. Cleia se detuvo. Miró el suelo, luego a ella. «No, me siento ligera, como si estuviera desenterrando algo que enterré hace mucho». No dijo más. Pero cuando María se despidió, Cleia le entregó un saquito de tela para que guardes lo que no quieres perder. Mientras tanto, en la plaza, seu Anselmo observaba cómo Tiago jugaba solo con una pelota de trapo. El niño la pateaba contra la pared, una y otra vez, como si esperara que alguien la devolviera desde el otro lado. Anselmo se acercó. «¿Sabes por qué el río no se cansa de correr?», preguntó. Tiago negó con la cabeza. «Porque no corre para llegar, corre para estar en movimiento». El niño lo miró, confundido, pero asintió. Esa tarde, Tiago dibujó algo nuevo, un río, un árbol y dos figuras caminando juntas, una grande, una pequeña. No había alas esta vez, solo pies en la tierra, y en su taller, María das Dores tomó un retal de tela azul, el mismo color del delantal de Rafaela, y comenzó a coser algo para sí misma. Un pequeño bolsillo en el frente de su propio delantal. No sabía aún qué pondría ahí, pero por primera vez dejaba espacio para recibir. Seu Anselmo no había olvidado muchos nombres en su vida, los de sus hermanos, los de los vecinos que se fueron, los de los árboles que plantó. Pero ahora, a los 75, los nombres empezaban a escapársele como hojas al viento. Una mañana, mientras regaba el romero recién plantado, un niño le preguntó, «¿Cómo se llama usted?». Él abrió la boca y dudó, no por vergüenza, porque por un instante aterrador, no supo. «Soy el que cuida la higuera», respondió, evasivo. El niño asintió y se fue, pero Anselmo se quedó allí, con la regadera en la mano, sintiendo que algo se le deshacía por dentro. No era solo la memoria, era la certeza de quién era. Ese mismo día, mientras barría la plaza, notó algo en la pared baja junto al banco. Letras trazadas con tiza blanca, apenas visibles. Se acercó. Era un nombre, Clara. No sabía de quién era, pero algo en ese nombre lo conmovió. Lo hizo pensar en su hermana menor, que murió de fiebre a los 9 años, y cuyo nombre también era Clara. Nunca habló de ella. Demasiado dolor para una vida ya larga. Más tarde, vio a dona Cleia sentada en el banco, mirando las letras. No se sorprendió al verla allí, solo se sentó a su lado, en silencio. «Es el nombre de mi nieta», dijo ella, sin mirarlo. «La hija de Luciana. Tiene 5 años». Anselmo asintió. No preguntó por Luciana. No era necesario. En Villa del Alba, los silencios decían más que las palabras. «¿Has pensado en ir a verla?», preguntó al fin. Cleia cerró los ojos. «Tengo miedo de que no me reconozca, o peor, de que me reconozca y no quiera saber de mí». «El miedo», dijo Anselmo, «es como una mala semilla. Si la riegas con pensamientos, crece y tapa hasta lo que ya floreció». Ella no respondió,
Pero esa noche escribió una carta. No la envió, solo la guardó en el cajón del tocador, encima de la carta de Luciana. 2 cartas, una frente a la otra, como 2 manos que aún no se atreven a tocarse. Mientras tanto, João Ferreira volvió a la casa 23. Esta vez no lo llamaron. Fue por decisión propia. Llevaba consigo un pequeño pájaro tallado en cedro. Se lo dio a Tiago. «Los pájaros no se quedan en una rama para siempre», dijo, «pero siempre regresan al árbol que los vio nacer». El niño lo miró, serio. «¿Tú eres mi árbol ahora?» João tragó saliva. «Si tú me dejas». Rafaela, desde la puerta, los observó y por primera vez en semanas sonrió. No una sonrisa completa, pero sí una rendija por donde entraba la luz. Esa misma tarde, María das Dores recibió una visita inesperada. «Tiago, solo, con una camisa rota. Dice mi mamá que usted arregla lo que se rompe», dijo el niño. Esta era del abuelo. Se rasgó cuando cayó. María tomó la camisa. Olía a alcanfor y a tiempo detenido. «¿Quieres que la cosamos juntos?», preguntó. Tiago asintió. Y así, en el taller, el niño aprendió a pasar el hilo por la aguja, mientras María le contaba historias de su infancia, cómo su padre arreglaba redes de pesca, cómo su madre bordaba nombres en las sábanas para que nadie se perdiera en la oscuridad. «¿Por qué guarda tantas cosas rotas?», preguntó Tiago. «Porque», respondió María, «a veces, lo roto nos enseña a mirar con más cuidado». Al final, la camisa estaba entera, pero Tiago no se la llevó. La dejó colgada junto al delantal de su abuelo. «Así tienen compañía», dijo. Esa noche, en su casa, Anselmo buscó en un viejo baúl una foto de su hermana Clara. La puso sobre la mesa, junto a una vela. No rezó, solo dijo: «Perdóname por no haberte llevado al río como prometí». Al día siguiente, borró con la palma de la mano el nombre Clara de la pared, no porque ya no importara, sino porque ya no necesitaba verlo escrito para recordar que existía. Y en su cajón, Dona Cleia añadió una tercera carta. Esta vez, no era para Luciana, era para Clara. Empezaba así: «Querida niña de ojos como los míos». El banco de madera bajo la higuera siempre había estado allí. Desde antes de que seu Anselmo naciera, decían, pero una madrugada de noviembre, alguien lo encontró partido por la mitad, como si un rayo invisible lo hubiera atravesado. No había marcas de herramientas, ni vandalismo, solo una fractura limpia, como la de un hueso viejo. Dona Cleia fue la primera en verlo. Se detuvo en seco, como si el banco fuera un amigo herido, porque lo era. Allí había llorado la muerte de su marido. Allí había negado la existencia de su hija. Allí, hacía apenas días, había escuchado a Anselmo hablar del árbol que se dobla. Ahora, el banco estaba roto. Y con él, algo en el alma del pueblo. María das Dores llegó poco después. Miró los restos y suspiró. «Nadie arregla lo que ya no sirve», dijo, «más para sí que para Cleia». «¿Y si aún sirve?», respondió Cleia, con una firmeza que sorprendió a ambas. Esa misma mañana, Cleia fue al taller de João Ferreira. No llamó, solo se paró en la puerta, con las manos cruzadas, como si pidiera permiso para esperar. «¿Sabes arreglar bancos?», preguntó. João levantó la vista de su trabajo. Vio en sus ojos algo que no había visto antes. Una petición, no una orden. «Sí», dijo, «pero hay que desarmarlo todo para volver a unirlo bien». «Hazlo», dijo ella. «Por favor». No era solo un banco. Era el primer «por favor» que Cleia decía en años. João aceptó, pero no lo hizo solo. Al día siguiente, mientras desmontaba las tablas en la plaza, Tiago apareció con un martillo de juguete. «Mi abuelo decía que los clavos viejos sirven si los enderezas», dijo el niño. Rafaela lo siguió, con una jarra de limonada, y María traía aguja e hilo, por si las cuerdas del alma también necesitaban coserse. Anselmo observaba desde lejos. Quería ayudar, pero sus manos ya no sostenían bien el martillo. En cambio, trajo una manta y la extendió bajo la higuera. «Para cuando necesiten descansar», dijo. Durante 3 días, el banco fue el centro de Villa del Alba. João liaba, clavaba, ajustaba. Tiago recogía virutas y las guardaba en un frasco, para acordarme de que las cosas pueden volver a juntarse. María bordó en una de las tablas, casi invisible, las iniciales CL, Cleia y Luciana, como si sembrara una semilla en la madera. Cleia no hablaba mucho, pero traía café todas las mañanas, y al atardecer se sentaba en la manta de Anselmo,
viendo cómo su silencio se volvía comunidad. La noche antes de terminar, Juan llamó a Cleia. «Hay una tabla que no encaja», dijo. «Es más nueva que las demás. Alguien la cambió hace años». Cleia lo miró, perpleja. Luego recordó. Fue su marido, poco antes de morir. Había dicho: «Este banco nos vio juntos. No quiero que se caiga sin mí». «Déjala», dijo Cleia. «Que la nueva y la vieja aprendan a sostenerse juntas». Al día siguiente, el banco estaba entero, más fuerte, incluso, porque lo habían arreglado no con madera, sino con gestos. Esa tarde, Cleia no se sentó sola, se sentó con María, y cuando Anselmo se les unió, ella le tomó la mano. Una acción tan inesperada que el viejo jardinero contuvo la respiración. «Gracias», dijo Cleia, «por no dejarme creer que estaba sola». Mientras tanto, en su casa, Rafaela abrió un cajón que había evitado durante semanas. Dentro estaba la carta que su padre nunca envió a su hermano. La leyó, lloró, y por primera vez, marcó un número con las manos temblorosas. Y en el taller, María cosió el último botón de una camisa para Tiago. Pero esta vez, no era una prenda ajena, era una que le había pedido él. Una camisa para cuando vaya a conocer a mi bisabuela. Nadie en Villa del Alba lo sabía aún, pero el banco no solo había sido arreglado. Había vuelto a ser un lugar donde esperar a alguien que regresa, y bajo la higuera, el viento movió las hojas como si susurrara: «Ya casi». Nadie en Villa del Alba usaba el teléfono fijo desde hacía años. Las llamadas eran de celular, breves, prácticas, pero en la casa de Dona Cleia, el viejo aparato negro seguía colgado en la pared de la cocina, como un reloj detenido. Nunca sonaba, hasta aquella noche. Eran las 8:17 p.m. El cielo ya se teñía de violeta, y Cleia preparaba una sopa de calabaza cuando el timbre agudo resonó, cortando el silencio como un cuchillo. Se quedó inmóvil. Nadie tenía ese número. Nadie lo usaba. Con las manos húmedas, levantó el auricular. «Diga», silencio al otro lado, solo una respiración lenta, contenida. Luego, una voz de mujer, suave pero temblorosa. «Mamá». Cleia dejó caer la cuchara. El caldo salpicó el suelo, pero no lo vio. Solo apretó el teléfono contra su oído, como si temiera que la voz se desvaneciera si aflojaba. «Luciana», susurró, y el nombre le salió como una herida abierta. «No cuelgues», dijo la voz. «Por favor». Cleia no habló. No pudo. Solo escuchó el llanto callado al otro lado del hilo. Ese llanto de quien ha cargado un duelo sin permiso. «Tengo a Clara aquí», dijo Luciana al rato. «Quiere conocerte. Dice que en sus sueños hay una mujer con un delantal de flores que le da pan con miel». Cleia cerró los ojos. Recordó la foto que le había mostrado Rafaela. Una niña de ojos grandes, idénticos a los suyos. «¿Vendrás?», preguntó Luciana. Cleia miró por la ventana. Vio el banco recién arreglado bajo la higuera, iluminado por la lámpara de la plaza. Vio la sombra de Anselmo regando sus hierbas, y supo que, si decía que no, no sería por orgullo, sino por miedo, y ya no quería vivir de eso. «Sí», dijo. «Vengan». Colgó. Se sentó en el suelo de la cocina, con la espalda contra la pared, y lloró por primera vez desde la muerte de su marido. No lágrimas de tristeza, lágrimas de alivio, como si su cuerpo hubiera estado conteniendo el aliento durante 18 años. Al día siguiente, no dijo nada a nadie, pero María das Dores lo supo al verla. Cleia caminaba diferente, los hombros más bajos, la mirada al frente, no al suelo. «¿Algo cambió?», preguntó María mientras le ajustaba el dobladillo del vestido. «Vienen a verme», dijo Cleia, y no especificó más. Pero María entendió. Esa misma tarde, María fue al mercado y compró miel de romero. La puso en un frasco de vidrio con una cinta roja. Luego, fue a casa de Juan. «Necesito que hagas algo», dijo, y le entregó un pedazo de madera suave. Algo pequeño, para una niña que viene de lejos. Juan talló una abeja. No era perfecta, pero tenía alas abiertas. Mientras Anselmo preparaba tierra en una maceta nueva, plantó albahaca y manzanilla. «¿Para el té de bienvenida?», dijo a Tiago, que lo ayudaba a regar. «¿Sabes qué es lo más difícil del perdón?», preguntó el niño. Anselmo sonrió. «Creer que uno también lo merece». Esa noche, Rafaela llamó a su tío por primera vez en 15 años. No hablaron de lo que pasó, solo de lo que vendría. «Vamos a Villa del Alba. Quiero que conozcas a Tiago». Él aceptó, y prometió llevar semillas de naranjo, como las que su padre sembró. Y así, en silencio, el pueblo se preparó.
no con adornos ni fiestas, sino con gestos mínimos y profundos. Una silla limpia en la plaza, una manta doblada en el banco, un frasco de miel en la mesa, una abeja de madera en el alféizar. Cleia, por su parte, abrió el cajón del tocador, tomó las 3 cartas, la de Luciana, la de Clara, la suya, y las quemó en el patio, una por una. No las destruyó, las liberó. Ya no las necesito, dijo al viento. Ahora las diré con los ojos. Y mientras las cenizas se elevaban, el río Clara fluía, callado, llevando consigo el eco de un nombre que ya no estaba perdido. Clara. El autobús llegó a Villa del Alba a las 10:03 de la mañana. Nadie lo esperaba oficialmente, pero todos lo sabían. Juan Ferreira lo vio desde su taller, María das Dores lo vio desde su ventana, Seu Anselmo lo vio desde la higuera, con la regadera en la mano, y dona Cleia lo vio desde el umbral de su puerta, con el delantal de flores puesto y las manos entrelazadas como si rezara sin palabras. Bajaron 2 mujeres y una niña. Luciana tenía el pelo más corto, algunas arrugas nuevas y los mismos ojos duros que Cleia recordaba, pero al ver a su madre, esos ojos se humedecieron. Clara, en cambio, bajó corriendo, con una mochila de colores y los pies descalzos dentro de sus sandalias. Se detuvo a mitad de la calle, miró a su alrededor, como si reconociera cada piedra, cada árbol, y luego fijó la vista en Cleia. ¿Eres tú?, preguntó, sin miedo. Cleia no pudo hablar, solo asintió. La niña corrió, y antes de que nadie pudiera reaccionar, se abrazó a las rodillas de Cleia, como si hubieran estado separadas solo un día, no una vida entera. En mis sueños, me das pan con miel, dijo Clara, con la cara apretada contra la tela del delantal. Cleia se agachó, temblando, tocó el pelo de su nieta como si fuera algo sagrado, y por primera vez en décadas, dejó que alguien la viera frágil. Luciana se acercó despacio, no corrió, no lloró, solo se detuvo a 1 metro, como si esperara permiso. «Hola, mamá», dijo. Cleia se levantó. Aún sosteniendo la mano de Clara, miró a su hija. Vio en ella no solo la mujer que se fue, sino la niña que una vez la abrazó al volver del colegio, antes de que el dolor las endureciera a ambas. «Hola, hija», respondió, y las palabras sonaron como una llave girando en una cerradura oxidada. No hubo discursos, no hubo explicaciones, solo un silencio que, por primera vez, no dolía. Más tarde, en la plaza, todos se reunieron sin planearlo. Juan trajo 2 sillas nuevas, María sirvió té con miel de romero, Anselmo ofreció galletas de avena hechas por él mismo. Tiago se acercó a Clara y le mostró su colección de piedras mágicas, piedras comunes, pero contadas con voz de misterio. «Esta te da valor», dijo, entregándole una lisa y gris. Clara la guardó en su bolsillo. «Gracias, yo también tengo algo para ti», y sacó del morral la abeja de madera que Juan había tallado. Tiago la miró como si fuera un tesoro, mientras los niños jugaban. Los adultos hablaron poco, pero fue suficiente. «Perdóname», dijo Luciana en voz baja, sentada junto a Cleia en el banco arreglado. «Yo también», respondió Cleia. «Perdóname por no saber amarte cuando más me necesitabas». No fue un perdón completo, no aún, pero fue un comienzo honesto. Más tarde, Rafaela llegó con su tío. Se abrazaron bajo la higuera, como si el tiempo no hubiera pasado, y cuando él vio a Tiago enseñándole a Clara cómo hacer sonar una hoja de árbol, sonrió con los ojos cerrados. «Mi hermano estaría feliz», dijo. Esa noche, Cleia preparó la habitación de huéspedes. No la había usado en años, pero la limpió como si fuera un altar. Sobre la cama, puso una manta tejida por María, y en la mesita, la abeja de madera junto a un frasco de miel. Antes de dormir, Clara entró al cuarto de Cleia. «¿Puedo quedarme contigo?», preguntó. Cleia la acostó a su lado, como si supiera hacerlo de memoria, y mientras la niña se dormía con el pulgar en la boca, Cleia miró el techo y pensó: «Este momento vale más que todos los años de silencio». En la oscuridad, el pueblo respiró al unísono, porque en Villa del Alba, cuando un corazón se abre, todos los demás se ensanchan un poco, y el río Clara, al pasar bajo el puente, llevó consigo no cenizas, sino semillas. El último día de noviembre, amaneció con una neblina suave que envolvía Villa del Alba como un velo de encaje. Nadie salió temprano, como si el pueblo, por acuerdo tácito, quisiera alargar el tiempo de las despedidas. Pero no era una despedida triste. Luciana y Clara se quedarían una semana más, ya no como visitas, sino como parte del tejido del lugar.
Clara dormía en la habitación de huéspedes, pero cada noche se colaba en la cama de Cleia. Luciana ayudaba a María a coser manteles para la iglesia, y las dos mujeres, madre e hija, caminaban juntas al río cada tarde, sin prisa, sin exigirse nada más que la presencia. Ese día, sin embargo, algo diferente sucedió. Seu Anselmo no salió a regar. Se quedó sentado en el banco bajo la higuera, con las manos sobre los muslos, mirando el cielo como si contara las nubes. Juan lo vio desde lejos y supo. Era el día. ¿Te sientes bien?, preguntó, acercándose con 2 tazas de café. El cuerpo ya no responde como antes, dijo Anselmo, pero el alma está en paz. No era una queja, era una constatación serena. Más tarde, llamó a todos, no con palabras, sino con una nota que dejó en la panadería, en el taller, en la puerta de Cleia. Hoy, al atardecer, junto al río, traigan algo que quieran soltar. A las 5. Estaban todos allí: Cleia, Luciana, Clara, João, María, Rafaela, Tiago y el tío de Rafaela. Anselmo los esperaba con una cesta de mimbre llena de piedras pequeñas, lisas, blancas. Cada uno escribirá en una piedra lo que ya no necesita cargar, dijo. Luego, la arrojaremos al río, no para olvidar, para dejar que el agua lo lleve con suavidad. Clara fue la primera. Escribió miedo con lápiz rojo, aunque apenas sabía escribir. Tiago escribió tristeza del abuelo. María, con mano firme, escribió invisibilidad. Juan talló en la suya, con su navaja, soledad. Luciana tardó, miró a su madre, luego al río, escribió culpa. Cleia, después de un largo silencio, escribió solo una palabra: perdón, no el que pedía, el que daba. Anselmo no escribió nada, solo tomó una piedra vacía. La mía ya está ligera, dijo. 1 a 1, lanzaron sus piedras. El río las recibió sin ruido, como si hubiera estado esperando ese gesto desde siempre. Después, se sentaron en la orilla. Clara se durmió en el regazo de Cleia. Tiago jugaba con las ramas, y los adultos, por primera vez, hablaron sin máscaras. He vivido tanto tiempo creyendo que el amor era merecido, dijo Luciana, que si no era perfecta, no tenía derecho a ser amada, y yo creí que amar era proteger, respondió Cleia, pero solo te escondía mi vulnerabilidad. Juan miró a Tiago. Pensaba que dar amor era perderlo, pero cada vez que le enseño algo, siento que Elisa sigue aquí. María asintió. Yo creía que servir era mi único valor, pero hoy, al ver a Clara usar el delantal que le cosí, entendí que dar y recibir son la misma raíz. Anselmo no habló mucho, solo dijo: el río no juzga lo que lleva, solo lo lleva. Así debe ser el alma. Al anochecer, regresaron al pueblo, cada uno más ligero, no curado del todo, nadie lo está, pero en camino. Esa noche, Cleia no guardó las cartas, no quemó nada, solo abrió la ventana y dejó que el aire entrara, libre, como su corazón. Al día siguiente, Juan comenzó a enseñar a Tiago a tallar madera. María abrió su taller a otras mujeres del pueblo. Rafaela y su tío plantaron el naranjo junto a la iglesia, y Anselmo, aunque sus manos ya no sostenían bien la regadera, seguía contando historias a los niños bajo la higuera. Villa del Alba no cambió, seguía siendo un pueblo pequeño, con olivares y un río sereno, pero algo en su alma sí había cambiado. Había aprendido que el perdón no es un acto, sino un río que fluye cuando dejamos de detenerlo con diques de orgullo, y en cada casa, en cada gesto, en cada silencio compartido, la espiritualidad no se anunciaba con milagros, sino con manos que se tienden, ojos que se reconocen, y corazones que, al fin, se atreven a decir: estoy aquí, aún, otra vez.